Hoy vamos a hacer esta charla, esta capacitación del día de hoy, es parte del Plan Anual de Capacitaciones que hacemos entre TH Asesores y Innovatel, la Unidad de Vinculación Tecnológica, sí, me dije bien, de CONICET. Yo soy Paula Marata, bioquímica y farmacéutica. También está presente mi socia Guadalupe Castillo, que bueno, como somos directoras técnicas de TH Asesores, quienes no nos conocen, tenemos amplia experiencia en industria de productos del cuidado de la salud. En particular, en mi caso, más que nada me desarrollé en áreas de calidad y validaciones, y Guadalupe en áreas de I+D y transferencia tecnológica. Y nos acompaña hoy Carolina Corbalán, que es farmacéutica con experiencia en la industria en liderar áreas de calidad, especialmente en empresas biotecnológicas nacionales y multinacionales, elaboradoras de vacunas veterinarias y humanas. También es auditora especializada en buenas prácticas de fabricación, así que tenemos el gusto de que hoy se nos sume. También es una reciente incorporación al equipo de TH Asesores. Hoy vamos a ver gestión de riesgos y oportunidades, pero los invitamos a conocer las otras propuestas del Plan Anual de Capacitación 2023. El próximo módulo del mes de agosto va a ser sobre gestión de bancos biológicos. Es un módulo arancelado, así que por consultas pueden escribirnos a pac2023@thasesores.com, quienes estén interesados en participar. Bueno, como saben, hoy vamos a hablar sobre gestión de riesgos y oportunidades. Sabemos que es una temática clave en la industria de productos regulados o del cuidado de la salud, y la idea es que obviamente al ser una charla de 2 horas vamos a poder no abordar absolutamente todas las herramientas de gestión de riesgo, pero la idea es que podamos ver las más importantes, las de mayor utilidad, comprender los conceptos principales y ver algún caso de aplicación, entender. El objetivo es que quien todavía no ha tenido la oportunidad de implementar la gestión de riesgos, se vaya con una idea de cómo hacerlo, y también charlar un poco sobre las actualizaciones y distintas recomendaciones que surgen en los últimos tiempos. Bueno, básicamente, obviamente, el objetivo de implementar la gestión de riesgo es mantener bajo control estos riesgos que suceden en los procesos que pueden afectar a los productos. Si yo mantengo estos riesgos bajo control, puedo, por un lado y principal, asegurar la calidad de los productos. Nosotros como profesionales de la salud, lo que más nos importa es asegurar la calidad de los productos para la seguridad de los pacientes. Pero también es parte del requisito normativo del cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación. Acá en Argentina y en todas partes del mundo, cada vez con las normativas más armonizadas a través de las PICs, es que se incorpora la gestión de riesgo como parte esencial, integral de un sistema de calidad farmacéutico. También tiene múltiples aplicaciones, no es que solamente voy a hacer el análisis de riesgo para ver qué riesgos existen en el proceso productivo, sino también para calificar y evaluar proveedores, para asegurar la calificación de áreas, para analizar desvíos, para establecer requerimientos de calificación y recalificación, requerimientos de validación, y para identificar, obviamente, sí, los puntos críticos de control en un proceso específico. Esto es un montón de cosas, ahora es cómo lo aplico en cada caso, ¿no? Bueno, definiciones, conceptos importantes. ¿Por qué hablamos de gestión de riesgo y no de análisis? Bueno, la gestión de riesgo, esta es una definición bien ISO, que es la aplicación sistemática de políticas, procedimientos y distintas prácticas para todos estos pasos: evaluar, controlar, comunicar y revisar el riesgo. Cuando hablamos de gestión, es que no es hacer el análisis como tal, hacer un análisis puntual, es sino decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, primero establecer las políticas, después cuando avancemos vamos a tener un poco más claro. Es decir, ¿qué significa la política? ¿Qué es riesgoso? ¿Para qué riesgos serían para mí aceptables o no aceptables? Después establecer cómo voy a hacer ese proceso de análisis sistemático, qué medidas de control voy a decidir aplicar y cómo lo voy a comunicar al resto de la organización y con qué frecuencia voy a hacer la revisión. Otros conceptos que son súper importantes para establecer un análisis de riesgo. ¿Qué es un peligro? Un peligro es aquello que puede potencialmente producir o ocasionar un daño o una falla.
O sea, en este caso ponemos el ejemplo del fueguito porque el peligro del fuego representa un peligro que puede generar un daño, una falla. ¿Qué daño? Bueno, quemar algo. El peligro es aquello que puede generar, puede ser el ocasionante de que una falla ocurra. La probabilidad, son términos que vamos a usar en la gestión de riesgo siempre, la probabilidad de ocurrencia se refiere a la probabilidad de que una falla pueda ocurrir. Este es el punto más difícil a veces de la gestión de riesgo porque para poder establecer una probabilidad, o calcular, mejor dicho, una probabilidad, tendría que tener datos concretos históricos para poder hacer un cálculo de frecuencia y decir, bueno, la probabilidad de X en función del historial. Muchas veces cuando encaramos procesos no tenemos una estadística o son procesos nuevos de los que no tenemos historial, entonces tenemos que hacer una estimación de la probabilidad. Y ese es el punto donde a veces uno dice, bueno, ¿con qué esto puede fallar? Y todo puede fallar, pero ¿cuán probable es que esto suceda? Vamos a ver en los ejemplos cómo son alguna forma más sencilla de poder establecer probabilidades de ocurrencia cuando no tengo información real estadística. Concepto importante. Severidad o gravedad. Es la medida de la consecuencia de una falla. ¿Qué quiere decir? Es, si esta falla sucede, ¿cuán grave puede ser? Y por eso es importante diferenciarlo del riesgo. Acá todavía no estamos hablando de riesgo, estamos hablando de que esto es muy grave, o poco grave, o medianamente grave, pero todavía no indicamos nada sobre el riesgo. Porque el riesgo justamente es la combinación entre la probabilidad de ocurrencia y la severidad o gravedad del daño que esa ocurrencia o que esa falla suceda. Vamos a verlo con un ejemplo que es un poco más fácil. Bueno, acá la definición más formal, que yo siempre las dejo en las presentaciones como para que quede de material de referencia. Yo veo esta escalera. En principio, tiendo a pensar que esto es algo riesgoso. Subir esa escalera puede ser riesgoso. Pero si todavía no hice un análisis de la gravedad y de la probabilidad de que ocurra, no debería hablar de riesgo. Todavía no lo sé. Yo que tengo un poco de vértigo, les cuento que esto es heavy. Entonces, nosotros vamos a tener una causa que tenemos que analizar, un peligro, que es que la persona se caiga, y una posible consecuencia, como ven, esta escalera está en un precipicio tan alto que la posible consecuencia de que una persona se caiga podría ser la muerte. Entonces, el peligro es que la persona se caiga, la falla, ¿qué es lo que puede suceder? Que la persona se caiga. ¿Y qué pasa qué puede pasar si esa persona se cae? Bueno, se puede morir o puede quedar internada. Entonces, la gravedad tiene que ver con justamente qué pasa si esa persona se cae. Entiendo que si la persona se cae y se muere es la gravedad máxima, es una gravedad muy alta. Entonces, yo puedo estimar que la probabilidad de ocurrencia, la probabilidad de que una persona se caiga puede ser alta, porque si no hay baranda, si no hay con este tipo de escalones, puedo estimar que en esta escalera existe una probabilidad alta de que la persona se caiga. Ahora vamos a hablar de la pregunta sobre detectabilidad. Esta es la definición más estándar. Esto es, la probabilidad de que una persona se caiga puede ser alta por las características de esta escalera, y la gravedad o consecuencia o severidad de que la persona se caiga puede ser alta. Entonces ahí sí, en una rápida estimación del nivel de riesgo, digo, bueno, sí, esta escalera tiene un riesgo alto. La consecuencia es grave, la probabilidad es alta. La gestión de riesgo, ¿en qué consiste básicamente? En decir, bueno, yo identifico un riesgo alto que considero inaceptable,
lo que voy a hacer es aplicar alguna medida de control. ¿Para qué? Para tratar de evitar que esta falla suceda, es decir, para tratar de evitar que las personas se caigan. Entonces, por eso es importante el análisis de causa, porque yo tengo que saber qué podría causar que la persona se caiga para poder establecer una medida de control. En este caso, podríamos establecer como medida de control una baranda, para que se agarre y que no haya posibilidad de caída hacia afuera. Por ahí cuando vuelvo a analizar, digo, bueno, si la baranda tiene espacios como este muy gruesos en el medio, podría decir, bueno, pero un niño podría pasar igual por entre medio de los barrotes y se puede caer. Entonces vuelvo a hacer la estimación de riesgo y digo, el peligro sigue siendo alto, es menor, pero sigue siendo alto y la consecuencia es muy grave. Entonces digo, no, sabes que este riesgo no es aceptable para mí. Voy a tomar una medida adicional. ¿Cuál puede ser esa medida adicional? Bueno, lo que dice la gestión de riesgo es que lo ideal es cambiar la escalera, eliminar la fuente de peligro. Hago una escalera distinta al lado, pongo un ascensor, hago otra escalera que sea totalmente, que por ejemplo pueda ser totalmente vidriada, donde el peligro de que la persona se caiga sea nulo. Esa es la gestión de riesgo, establecer justamente cuáles son las medidas de control que tengo que implementar hasta que el nivel de riesgo de ese posible evento, esa posible falla, sea aceptable para mí. Esta es la definición más básica de gestión de riesgo. Peligro, consecuencia. Probabilidad de ocurrencia, gravedad de esa ocurrencia. En la gestión de riesgo, o sea, esto que decía, el concepto principal, el concepto inicial es que yo intento disminuir la fuente de peligro. Esa es lo adecuado en un proceso. Pero uno entiende que a veces eso es imposible. Llega a un punto en el que no hay posibilidad de cambiar esa fuente de peligro, pero necesito hacer el proceso igual, por así decirlo. Entonces ahí sí incorporamos la probabilidad de detección. La probabilidad de detección lo que va a hacer es que no, como no disminuye la probabilidad de ocurrencia ni la gravedad, lo único que va a permitir es que si ese peligro sucede, si la falla efectivamente ocurre, tener como algún tipo de barrera. ¿Se entiende? La probabilidad de detección es importante en la gestión de riesgo porque es lo que me va a permitir a mí tener un paraguas justamente. Bueno, si esto pasa es terrible, pero yo logro detenerlo antes de que el producto llegue a mercado, por ejemplo. Pero no va a hacer que esto no cambie en nada a la probabilidad de ocurrencia. Entonces, la probabilidad de detección lo que me va a permitir es justamente poder tomar una decisión, es como una barrera de control, impedir que el producto salga al mercado, pero no me va a permitir disminuir el riesgo. Hablando de la cadena de frío, o sea, yo puedo decir, tengo monitoreo continuo de la temperatura, genial. Si hay un desvío de temperatura me voy a dar cuenta, pero el desvío ocurrió de temperatura y si el producto es muy susceptible y el tiempo de exposición fue rápido, la medida que fue extenso, la medida de contención que voy a poder tomar es decir, rechazo el producto, lo retiro, pero no voy a evitar que el producto haya perdido sus características de calidad. Hoy vamos a hacer una introducción a lo que es la gestión de oportunidades. Esto es algo muy de la ISO, no se usa tanto en la industria farmacéutica, pero bueno, lo que la norma ISO 9001, que es para sistemas de gestión de calidad, lo que establece es que la organización tiene que también establecer el mecanismo para identificar los riesgos de la organización y tenerlos bajo control, pero también identificar aquellas oportunidades sobre las que decide abordar y realizar acciones. Es el efecto positivo de una incertidumbre. O sea, yo quiero saber en cada situación donde pueda haber un riesgo potencial también si existe alguna oportunidad. Después también con la explicación de cómo se aplica lo vamos a ver un poquito más, se va a entender un poquito más. Esas son las definiciones concretas. A nivel de gestión, esto también sale de la IVA 31000 de gestión de riesgo, que es la de referencia para todos en cuanto al proceso sistemático de gestión que les decía, que hablamos de la gestión como un grupo de actividades que tienen que ver con la identificación de políticas, establecer los métodos de evaluación y la comunicación.
Vemos en la siguiente, esta es, digamos, esto es como se aparece hoy en día el gráfico, sí, el gráfico podemos decir, de la estructura general del proceso de gestión de riesgo. Ven que es bastante compleja, esta es la versión más nueva, pero a mí me gusta más, la dejo porque es parte de la bibliografía, pero me gusta más enfocarnos en la siguiente cuadro, que tiene que ver con el proceso completo. Como les decía al principio, primero establecer el alcance, el contexto dentro del que estoy realizando la evaluación de riesgo, o sea, sobre qué voy a hacer el análisis de riesgo, sobre en qué condiciones, qué características voy a tener en cuenta, para que lo podamos entender, lo vamos a ver con los ejemplos, pero bueno, ¿qué va a ser? La gestión de riesgo sobre la calidad del producto, la gestión de riesgo sobre un puesto de trabajo, la cuestión de riesgo sobre un riesgo medioambiental, sobre el funcionamiento de operación de equipos. Bueno, eso es lo que tengo que definir en primera instancia, sobre todo juntos. Después sí, el proceso de evaluación como tal, que es en lo que nos vamos a enfocar hoy, porque es la parte más complicada justamente, identificar los riesgos, hacer el análisis y valorar si este riesgo es alto, medio, bajo, hacer un tratamiento, obviamente, aquellos riesgos que considero inaceptables porque son altos o medios, en general se usa este criterio. Bueno, qué medidas de control justamente son las que voy a aplicar. Y ahí de lo que dijimos, ¿cómo voy a hacer que disminuya la probabilidad de ocurrencia de una falla? O cómo voy a hacer para que, en el caso que la falla ocurra, yo me asegure de detectarlo. Obviamente esto tiene que estar en un informe registrado, documentado, especialmente en industria farma, pero de hecho les comento que para la ISO, que no tiene tantos requisitos de documentación, también aplica. Este es un proceso que tiene que estar documentado. Obviamente la comunicación a las personas involucradas y el seguimiento y revisión, establecer una frecuencia de revisión, porque los procesos a lo largo del tiempo cambian, o en la etapa 1, el alcance, el contexto también puede cambiar. Entonces es importante que podamos, es importante que se establezca la frecuencia de revisión. Bien, aplicación. Vamos a ver en qué, esto que les decía, el objetivo es reducir el riesgo a un valor aceptable. Esto tengo que analizar si el riesgo se encuentra en un nivel aceptable, si lo puedo reducir, que tenga un adecuado balance entre beneficios y los riesgo-beneficio. Y otro punto importante es evaluar si yo introduzco nuevos riesgos. Esto es un ejemplo claro que vimos el otro día dentro del equipo. Estábamos haciendo justamente con el ejercicio del monitoreo de temperatura de una cadena de frío. Yo puedo establecer que una cámara fría, el riesgo, obviamente, que haya un desvío de temperatura, lo vamos a ver, y vamos a verlo bien en el ejemplo, vamos a desarrollar el ejemplo, se corte la luz. Va a pasar que se me corte internet y bueno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a decir, bueno, voy a poner como medida de contención instalar un generador eléctrico, cosa que si se corta la luz, se activa el generador y no y se mantiene la temperatura. Pero en el equipo surgió, bueno, pero si yo confío en que si se corta la luz se activa el generador, ¿no existe el riesgo de que el generador no funcione? Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Se incorpora una nueva variable que tengo que evaluar y decir, bueno, ¿y si el generador, cómo me aseguro que el generador funcione? Bueno, tengo que establecer un procedimiento para que siempre tenga claro cómo voy a hacer la provisión del combustible, por ejemplo. Voy a hacer pruebas de desafío para ver que el equipo esté funcionando bien. Voy a hacer mantenimientos preventivos del equipo para asegurarme que funciona bien. Eso es un poco lo que se habla. Y esto, dentro de lo que es la gestión de riesgo como tal, se tiene que aplicar en todo el ciclo de vida del producto, porque esta es parte de lo que es el concepto GMP y también de cualquier sistema de gestión de calidad. Esto se tiene que implementar desde las etapas del diseño del producto hasta su discontinuación. Diseño del producto y, por supuesto, del proceso, ¿no? También del proceso de cómo lo voy a realizar. Entonces, como decíamos, ¿en qué podemos evaluar riesgo? Podemos evaluar riesgo en el puesto de trabajo,
que en este caso la forma de, si no puedo eliminar o sustituir la fuente de riesgo, o sea, el peligro, es que se aplican estas protecciones. Yo les cuento que así es como hacen el análisis los responsables de seguridad e higiene. O sea, a mí me pasó que cuando empecé a estudiar la gestión de riesgo, bueno, en realidad no cuando lo empecé a estudiar, sino en un momento me impactó porque me llevaron a hacer un curso de seguridad e higiene como parte del equipo de trabajo, no porque tenía responsabilidades sobre eso, yo era de calidad, y vi que el responsable de seguridad y riesgo hacía un análisis igual al mío, el mismo FEMEA, con las mismas, o sea, muy parecido, solo que en vez de preguntarse riesgo para la calidad del producto, se preguntaba el riesgo para el operador. Si había riesgo de atrapamiento, si había riesgo a alguna fuente que podía generar incendios. Entonces, para el mismo proceso, la misma descripción de puesto de trabajo que hacemos desde el área de calidad, también existe para los puestos de trabajo, para lo que es seguridad e higiene. Riesgo en el funcionamiento de equipos, esto es muy útil para establecer justamente cronogramas de mantenimiento preventivo, para establecer también los cronogramas de validación, con qué frecuencia revalido, recalifico o hago el mantenimiento. Bueno, también con el riesgo que representa, si la falla, el equipo no funciona, ocurre. Si es el equipo que mantiene la temperatura en productos que requieren cadena de frío, bueno, va a tener el riesgo asociado a esa falla es más alto, entonces puedo establecer una frecuencia de mantenimiento preventivo más exhaustiva. Y bueno, riesgo sobre la calidad del producto, ni hablar, es lo que decíamos, identificar puntos críticos de control desde el diseño de proceso para establecer también los puntos de control que se van a utilizar desde los necesarios en una validación, como los puntos de control que van a ser necesarios mantener durante cada lote productivo, porque identifico un nivel de riesgo alto, una probabilidad mediana, que no tengo forma de disminuir la fuente de riesgo, ¿se entiende? Entonces ahí puedo establecer, bueno, en este caso incluyo la detección para que sea parte del control lote a lote. Y bueno, ahora ya sí nos adentramos en la parte de análisis en sí, de qué herramientas y métodos existen para hacer el análisis de riesgo. Vamos a ver hoy dos principales, el ANFE, que es el análisis de modo de fallas, y HACCP, pero les comento rápidamente algunas herramientas de ayuda adicionales que sirven para la evaluación de riesgo, como son los diagramas de flujo. Lo vamos a ver un poco cuando veamos HACCP, la importancia de tener un diagrama de flujo que me permita simplificar y esquematizar el proceso. Los diagramas de causa y efecto y Pareto, que sirven para correlacionar variables, para saber si una variable realmente puede impactar en la calidad del producto y de qué manera. Y las cartas de control, que son herramientas súper útiles para monitoreo. Esas van a ser las que tengo que dejar a lo largo del proceso, del ciclo de vida del producto, tengo que mantener bajo control para poder realizar como indicador de que ese riesgo se mantiene controlado. Yo les voy a explicar específicamente la herramienta de análisis de modo de fallos y efectos. Es una herramienta que quizás la puedan encontrar con otras denominaciones, como puede ser AMEF, que es análisis de modo y efecto de fallas, o FMEA, que es lo mismo, pero en inglés. El tratamiento que se usa es igual para todos y bueno, y la idea es que ustedes con esta introducción, esta capacitación puedan poder tener las herramientas para ejecutar un análisis de riesgo. Este modelo, la verdad que tiene muchos años, fue aproximadamente en la década del 40 que se creó en Estados Unidos porque estaba en la industria nuclear y aeroespacial, porque, bueno, querían detectar las fallas en sus equipos y en sus procesos antes de que ocurrieran, porque, bueno, las consecuencias eran gravísimas. Y, bueno, y a partir de ahí, la verdad es que es una herramienta bastante versátil que se fue expandiendo a, la verdad, todo tipo de industria. Como decía Paula, la verdad que los ámbitos pueden ser desde higiene y seguridad, una fábrica de autopartes, etcétera, etcétera. Las herramientas la herramienta puede abarcar varios tipos de análisis de ámbitos. Bueno,
Esta herramienta tiene un proceso, que ahora lo vamos a ver bien paso por paso, que tiene varios estadios, los cuales vamos a ver. En primer lugar, antes de realizar un análisis de riesgo con esta herramienta, lo que se recomienda, obviamente, es que se haga un trabajo previo, ¿no?, de recolección de información. Para hacer un análisis de riesgo de un proceso, de un equipo o de un producto, obviamente uno debe contar con toda la documentación, información y conocimiento de esos procesos para poder justamente detectar estas posibles fallas que uno no sabe o no ocurrieron, y bueno, es como que tiene que predecirlo de alguna forma. Entonces, es muy importante también y recomendable que sea interdisciplinario, multidisciplinario, o sea, que no es que solamente participe una persona de calidad, sino que participe también quien es el encargado del proceso o una persona de validaciones, hablando de lo que es la industria, ¿no? Farmacéutica, por ejemplo, o biotecnológica. Entonces, se recomienda hacer el mapa del proceso con todas las operaciones, formar el equipo del trabajo y bueno, para poder determinar estos puntos críticos que ahora vamos a ver en generalidad. Ese es el primer paso. Después, uno tendría que determinar cuál es el alcance, ¿no es cierto? El alcance, o sea, sería a qué yo le voy a estimar el nivel de riesgo. El alcance puede ser desde un producto, un proceso, puede ser un sistema también, y en todos los casos uno tiene que conocer bien cuáles son esos paso a paso, los procesos, ese equipo, ese producto. Cuando hablamos de producto, generalmente estamos hablando del diseño de algún producto, qué puede fallar en ese producto. Cuando hablamos de un proceso, hablamos de un proceso que puede ser cualquier tipo de proceso, puede ser desde, acá lo voy a explicar un poco mejor, puede ser un proceso productivo, ¿no?, de elaboración de algún tipo de producto, cualquiera sea, proceso de una limpieza de un área, de un bioreactor, de un equipo también, puede ser el diseño de un área y también para calificar proveedores, capacitar personal. Y yo he visto, quizás en otro tipo de empresas, también hasta se establece un análisis de riesgo para definir vencimientos de procedimientos, por ejemplo. Entonces, bueno, es importante a qué yo le voy a enfocar. Cuando son procesos, obviamente un proceso, el inicio y el fin lo vamos a definir nosotros, quienes estamos haciendo un análisis de riesgo. Imagínense que un proceso puede ser desde el ingreso de una materia prima hasta su comercialización, o podemos subdividirlo en varias etapas y analizar específicamente cada etapa en particular. Por ejemplo, ha ocurrido también en una capacitación que estaba desde el ingreso de la materia prima hasta el almacenamiento del producto, hasta, no sé, una formulación. No, la idea es poder dividirlo, subdividir ese proceso en varias etapas, primero porque quizás el ingreso de materia prima es común a muchos de los procesos y bueno, y es más ágil y más fácil, es una recomendación. Una vez que definimos cuál es el alcance, vamos a plantear cuáles son las posibles, siempre estamos hablando de posibles, ¿no?, una especie de predicción, por eso la importancia de conocer el proceso o el producto que estamos analizando, cuál es la posible falla, el problema que podemos llegar a tener, ¿no? Y cuando hablamos de posible falla, tenemos que definir en qué ámbito vamos a evaluar esa posible falla. Porque no es lo mismo, lo había adelantado un poco Paula hace un rato, no es lo mismo plantear un proceso que puede afectar, lo voy a evaluar a nivel higiene y seguridad, que va a ser referido a la seguridad de las personas, ¿no?, a plantear el riesgo desde la calidad del producto, que quizás ahora nos vamos a enfocar en ese ámbito, o analizarlo con respecto a una operación de un equipo.
¿no? O sea, cuando hablamos de un depósito, por ejemplo, si me planteo la calidad del producto y mis posibles fallas van a ser pérdida de cadena de frío, pérdida de integridad del packaging, si me lo voy a plantear refiriéndome a la operación del equipo y capaz me voy a plantear más en cómo funciona ese ciclo de frost del equipo específicamente. Y si me voy a plantear en seguridad de personas, y lo voy a plantear por nivel de apilar o de estiva de las cajas, uso de cascos o de elementos de protección personal, etc. Entonces es importante para poder encauzar un poco, más que nada esto ayuda a encauzar la atención en el riesgo en ese ámbito y en ese alcance, ¿no? Porque si no después nos terminamos haciendo un lío con todos los posibles problemas que podemos tener. También tenemos el ámbito legal, ¿no? El ámbito económico, que quizás en algunas empresas se hace el análisis de riesgo más que nada por un tema de pérdidas económicas o continuidad de negocios. Por eso digo, es bastante versátil esta herramienta y se puede usar. Nosotros estamos enfocando quizás en la industria farmacéutica, biotecnológica, pero bueno, se puede utilizar en un montón de industrias y de ámbitos. Entonces, ya tengo mi alcance y tengo mis posibles fallas, que obviamente cada posible falla puede tener una o varias causas, ¿no? O sea, como que ahí vamos a tener que hacer un análisis porque quizás la pérdida de cadena de frío de un depósito va a tener muchas causas y esas causas van a tener distinto nivel de gravedad, ¿no? No es lo mismo que se rompa el equipo a que se corte la luz, hay una que es más predecible que la otra, hay una que... Pero bueno, eso ahora, un ejemplo capaz que lo vamos a poder definir un poco mejor. Entonces, tengo el alcance, mis fallas, mis posibles fallas, y ahora voy a establecer la severidad o la gravedad, ¿no? De esas posibles fallas. ¿En qué medida afecta el producto o el proceso que yo estoy analizando? Entonces, si yo estoy evaluándolo en un ámbito de calidad de producto, me voy a abocar a que esa falla, qué tanto puede afectar a lo que es la seguridad y eficacia, ¿no? Cuando hablamos de calidad de producto, nos enfocamos en que, o sea, por normativa, digamos, el producto tiene que ser eficaz y seguro, o inocuo y eficaz. Entonces, voy a evaluarlo en qué tanto puede afectar mi seguridad, la seguridad del producto o la eficacia del producto. Si yo estuviera evaluándolo en un ámbito de higiene y seguridad, de seguridad de las personas, y quizás la gravedad lo voy a estar evaluando según si hay, genera discapacidad en la persona, una exposición a un agente, atrapamiento, bueno, en lo que fuere. Una vez que tengo la gravedad establecida, acá hay algunos ejemplos, lo voy a clasificar o lo voy a ponderar, ¿no? Nosotros tenemos dos opciones. Una es clasificarlo con alto, medio o bajo, ¿no? A la gravedad. Y cuando hablamos de ponderarlo es asignarles valores numéricos, que ahora lo vamos a ver, para poder después hacer un riesgo que te establezca un valor o un rango numérico. Lo más importante es que nos tenga, o sea, tiene que servirle a la persona que esté haciendo el análisis de riesgo. Acá hay un ejemplo, más allá de la clasificación, si es alta o media o baja, que eso después lo vamos a ver mejor en un ejemplo, es, por ejemplo, la gravedad o la severidad de esta falla en seguridad de las personas. Por ejemplo, algo muy grave puede ser muerte, incapacidad total de la persona. Medio es incapacidad parcial y baja es una incapacidad que puede ser temporaria. Cuando hablamos de calidad del producto, hay un montón de opciones. Sí, que avanzar esto. ¿Cómo son tus planes? Tú estás hoy toda la tarde. Creo que hay un... Bueno, cuando hablamos de calidad de producto,
Por ejemplo, algo muy grave que puede ocurrir es que la falla genere un recall, un retiro de mercado. Entonces lo voy a ponderar o lo voy a clasificar como un nivel de severidad alta. Cuando solamente es cuando es descarte de producto y ya no está involucrado el ente regulatorio o un recall porque no está comercializado, va a ser medio, y cuando se permite o me permite hacer un reproceso antes que sea comercializado, puede ser bajo. Estos son ejemplos como para que tengan una noción. Recuerden que el análisis de riesgo es un análisis que es multidisciplinario, obviamente termina siendo también un poco subjetivo también a la empresa, pero lo importante es que se haga y que dé una información sobre el proceso que estamos analizando. Este es un ejemplo de ponderación, asignarle valores numéricos a la severidad según si es baja, media o alta. Generalmente se utiliza del 1 al 9, se puede utilizar del 1 al 5. Se recomienda que no sean valores muy grandes, porque después quedan, ahora vamos a ver la multiplicación, quedan números súper grandes y capaz que no es necesario. Pero bueno, esto obviamente vamos a tener con una ponderación, vamos a tener una escala numérica que nosotros vamos a poder además clasificar como alta, media, baja. En el caso de la severidad, cuanto más bajo es el valor, más baja va a ser la severidad, o sea que le va a aportar muy poco al riesgo, y cuanto más alto es el valor, más alta va a ser la severidad, o sea que el valor de riesgo va a ir aumentando. Entonces, nuestro riesgo, cuanto más alto sea el valor, más riesgoso va a ser, ¿no? la situación. Entonces, ya le asignamos una clasificación, una ponderación a la severidad, ¿no? Qué tan grave es que ocurra la posible falla. Ahora lo que vamos a determinar es qué posibilidad de ocurrencia tiene esa posible falla. No es lo mismo algo que que ocurra muy fácilmente, algo que, no sé, una catástrofe natural vaya a generar esa posible falla, por ejemplo. Y acá estamos en la misma situación. Cuanto más alto es el valor, más frecuente va a ser. Cuanto menos alto es el valor, más poco frecuente va a ser. La ponderación, repito, son valores numéricos que se asignan subjetivamente según la comodidad de la persona que realice el análisis de riesgo o las personas que realicen el análisis de riesgo. Tienen que tener bien en claro como para que sepan cuáles son los valores, ¿no? Después de la escala que va a quedar. Y finalmente, se va a incorporar la probabilidad de detección, ¿no? Que es lo que estaban preguntando hace un rato. ¿Qué tan fácilmente detectable es esa posible falla? A nosotros eso no nos va a eliminar el riesgo, pero sí nos va a poder ayudar a adelantarnos a detectar justamente ese riesgo. Entonces, cuando no tengo ninguna medida para eliminar el riesgo o disminuir el riesgo, aumentar la detección nos va a ayudar a que el riesgo, acá ahora la vamos a ver, el RPN, nos disminuya el valor para poder volver a subclasificarlo. La probabilidad de detección es inversamente proporcional. Yo cuanto más posibilidad tengo de detectar la falla, menos valor voy a incorporar, o sea, menos le va a aportar a mi multiplicación, y cuanto menos probabilidad tengo de detectarla, o sea, no tengo casi posibilidad de detectar la falla, mayor valor, más riesgo le voy a tener. Estas ponderaciones, esto después les voy a explicar, es lo que vamos a hablar como modo cuantitativo. Perdón, ahí está. En la cual nuestro riesgo, ¿no? Que sería casi que la última etapa del proceso de la herramienta que estamos utilizando,
va a ser la multiplicación de la gravedad por la probabilidad de ocurrencia por la probabilidad de detección en el caso de que yo tuviera una probabilidad de detección. Entonces, mi riesgo en el modelo cuantitativo va a tener va a tener una escala numérica que ahora la vamos a ver, y va a ser la que a nosotros nos va a definir si va a ser un riesgo alto, medio o bajo. Esa multiplicación que acabamos de ver pues la pueden encontrar con las siglas como riesgo de prioridad número RPN o IR, que es índice de riesgo, y es el que nosotros vamos a tener que ahora analizar para saber qué hacemos con esto que acabamos de detectar, ¿no es cierto? Esta herramienta es muy importante porque nos da mucho conocimiento sobre las cosas que, o sea, es futurista básicamente la herramienta, ¿no? A veces son cosas que no van a ocurrir nunca, no pueden ocurrir nunca, pero nos dan mucho conocimiento sobre cómo es nuestro proceso. Y en el caso de los procesos, sirve mucho, sobre todo para lo que es la validación de los procesos, porque nos va a definir cuáles son los puntos críticos de control, porque vamos a definir en todo el proceso cuáles son los puntos que más posibilidad de falla tienen o más riesgo tienen. Entonces ahí es donde nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el foco de si no pudimos bajar ese riesgo haciendo alguna modificación, ahora vamos a ver alguna acción, vamos a ¿qué? Aumentar la detectabilidad, ¿no? Entonces ese va a ser nuestro punto crítico de control. Bueno, como le venía comentando, el riesgo entonces va a ser en el modo cuantitativo, que es el que yo recomiendo utilizar porque es un poco más visual y capaz que menos subjetivo finalmente. En el modelo cuantitativo vamos a tener una escala que va a ir del 1 al 81 si utilizamos los valores del 1 al 9 para la ponderación. Y en esa escala del 1 al 81 nosotros le vamos a subdividir en 3 niveles que va a ser aceptable, medio e inaceptable. Y dependiendo de la multiplicación que nos dio el RPN, vamos a poder definir los riesgos inaceptables, medios y aceptables. Caro, te interrumpo un segundo porque Sí. hay una pregunta en el chat que dicen cómo determinó los... No, por eso no lo ves. No lo preguntan, ¿estos valores de corte dónde están establecidos o cómo determinan los valores de los niveles de riesgo? No están establecidos en ningún lugar. Este es un ejemplo para justamente guiarnos. En este caso, nosotros lo que optamos es en hacer una división de todos los valores posibles, dividir en 3 niveles o 3 percentiles, y entonces el percentil superior es el alto, el del medio medio y el del bajo bajo. Es una manera, y en este caso también, si vemos, van a ver que el riesgo medio, o sea, cuando no me da exacta la división de valores, siempre vamos a comernos, por así decirlo, el riesgo medio. Vamos a favorecer a que la escala tenga más valores o nivel de riesgo alto o bajo. Esto surgió de una recomendación que nos hicieron en una auditoría de Estados Unidos, donde decían, bueno, yo prefiero, como el nivel de riesgo medio es un poco indeterminado, digo, bueno, tengo que hacer acciones, pero es aceptable o no, prefiero priorizar la separación. O sea, decir, tener más claro cuáles son los riesgos aceptables o bajos y los inaceptables. Ven que acá en esta escala hay 4 valores dentro del rango de valores posibles que están en los 2 extremos y solo 3 en el medio. Es una manera. Hay gente que lo establece con un racional, con una explicación racional de decir, bueno, para mí, según este nivel de riesgo, para este tipo o para esta gravedad no quiero que exista la probabilidad media, entonces es totalmente subjetivo. Por eso lo importante siempre cuando uno utiliza esta herramienta es chequearlo contra el sentido común. O sea, si yo de verdad cuando analizo un riesgo puntual o una posible falla, ahora les comento, una posible falla puntual, si eso ocurre y para mí es realmente aceptable, o sea, eso lo contrasto haciéndolo. La recomendación que me hicieron de Estados Unidos fue eso, que prioricemos diferenciar los riesgos altos y bajos, y para tratar de evitar
que el análisis de riesgo esté lleno de riesgos medios, porque ese Claro. riesgo medio es un poco difícil, es como, es muy, Claro. bueno, ¿y O qué sea, hago con este riesgo? Es como aceptar muchos riesgos medios. Yo quiero saber, priorizar, decir, bueno, esto lo acepto, esto no lo acepto. exactamente. Recuerden que esta es una herramienta que justamente es multidisciplinaria para eso, porque nosotros tenemos que definir cuáles son los riesgos que se aceptan y cuáles son los riesgos que no se aceptan. Lo del rango es un ejemplo, como decía Pau, tranquilamente se podrían dividir en dos niveles, aceptables e inaceptables, si quisieran. O sea, la idea es acá es justamente demostrar y tratar los riesgos, sobre todo los que son inaceptables o altos. Acá tranquilamente se podría haber cortado en, no sé, 9 son los aceptables y de 12 para arriba son los inaceptables. Eso es justamente la experiencia de cada persona que esté haciendo el análisis de riesgo, que tiene que ser multidisciplinario, poder definirlo. Y acá nos preguntan qué pasa si te dan valores que no están ubicados en ninguna de las tres, por ejemplo, 14. No debería pasar, Parece porque una lo que uno hace es organizar todos los valores posibles y en eso establece la escala. No es que podría tener un valor que no esté, ¿se entiende? Claro, recuerden que Exacto. nosotros tenemos un rango que es del 1 al 9, entonces nos vamos a mover siempre en la multiplicación de 9 posibilidades por 9 posibilidades, digamos, o sea, 9 por 9 por 1. O sea, el riesgo más alto va a ser un nivel de gravedad 9, que va a ser el más alto, con una probabilidad de que ocurra 9, que va a ser la probabilidad más alta de que ocurra, y una probabilidad la más baja de que se detecte que va a ser 1. Entonces 9 por 9 y va a ser el más alto. Entonces es como que igual, si es más simple, se pueden manejar con una escala del 1 al 5, por ejemplo. O sea, también estos valores es un ejemplo. O sea, pueden haber más bajos o más altos los valores, la escala la que quieran. Cuanto más valores manejen para ponderar, más variables va a haber un rango más alto de riesgos aceptables, medios e inaceptables van a tener. Por eso la recomendación es que trabajen con la menor cantidad de un rango acotado de valores. No sé si hay otra pregunta. Bueno, ¿seguimos? Bien. Genial, no hay más preguntas. Bien. Bueno, entonces, una vez que tenemos justamente ya nuestro riesgo cuantificado, en este caso, en el modelo cuantitativo, ahí vamos a definir justamente cuáles son los niveles de riesgo que nosotros vamos a tratar, ¿no? Cuáles son los que se van a tomar y se van a aceptar y cuáles son los que sí o sí vamos a tener que plantear un método de control, que son las acciones para disminuir esa fuente de riesgo. Obviamente nosotros vamos a hablar siempre de riesgos altos, paren que esto no, de riesgos altos son inaceptables, por ende son los que sí o sí vamos a tener que tratar de alguna forma para poder disminuir ese riesgo. Los bajos y los medios se pueden tratar obviamente, pero bueno, es decisión, digamos, de la empresa o de los sectores que estén haciendo análisis de riesgo, tomarlos o no tomarlos. Y bueno, y acá era lo que había dicho Pau en su momento, es que cuando nosotros no tenemos ninguna forma de eliminar esa fuente de riesgo, ninguna barrera, o sea, no es que podemos tirar abajo la escalera y hacer una nueva, por ejemplo, lo que vamos a hacer es justamente aumentar la probabilidad de detección, que es lo que se había comentado, que cuando hay riesgos que no se pueden, que son altos y no lo estamos pudiendo eliminar porque no tenemos barreras ni métodos de prevención, que no suelen ser igual muchos los que suelen aparecer en estos análisis, se aumenta la probabilidad de detección para justamente adelantarse a esta falla. Más que nada, no evitas que ocurra, pero sí te adelantas. Una pregunta que nos hacen en el chat es que preguntan cuál es la diferencia
entre inaceptable y medio, ambos debería tratarlos si no los acepto. Y un poco lo que contesté es exactamente, la diferencia es esa, el riesgo medio lo tengo que tratar, tengo que aplicar medidas y tengo que asegurar mantenerlas. Entonces se mantiene, lo acepto siempre que establezca y mantenga las medidas de control justamente. El riesgo alto en teoría es inaceptable, no puede quedar un riesgo alto en mi proceso. Sí, sí. Igual de todas formas, si dividís en dos, la ponderación te va a quedar bajo o medio y los medios pasan a ser, bajo o altos y los medios suelen pasar a ser riesgos altos. O sea, no los tomás, no los aceptás, los tenés que modificar, los tenés que generar algo para disminuir ese riesgo. Bueno, una vez que nosotros planteamos esas medidas, esas acciones para tratar de disminuir la fuente de riesgo o tratar de disminuir el riesgo, lo que vamos a hacer es volver a ponderarlo, ¿no? O sea, volver a evaluar, después se va a ver mejor en el ejemplo, lo vamos a volver a ponderar en el sentido de, bueno, yo haciendo esta acción, planteando esta, no sé, como el ejemplo que estábamos con la escalera, si yo pongo una escalera con protección y eso, ¿qué puedo disminuir? La verdad que la gravedad no la vamos a poder disminuir nunca, o sea, siempre va a ser grave, digamos, el nivel de gravedad va a ser el mismo. Lo que vamos a tener que trabajar es poder disminuir la probabilidad de que ocurra esa falla o aumentar la detectabilidad de alguna forma en el caso de que no tenga ninguna otra opción. Y ahí lo que vamos a hacer es volver a ponderarlo, volver a hacer la multiplicación, digamos, de la probabilidad de que ocurra, la gravedad, que va a ser la misma, y la probabilidad de detectarlo, y nos va a dar otro valor que debería disminuir el riesgo. Generalmente los que estamos trabajando, ¿no? Los que son altos y medios deberían bajar un nivel. Esta nueva ponderación se va a llamar riesgo residual. Y este riesgo residual lo que va a hacer es que se haga una especie de reanálisis de todo lo que ya estaba establecido, ¿no? Y se va a tener que evaluar y se va a tener que decidir si este riesgo residual alcanza, ¿no? Y eso ya es una decisión más de la política de la empresa o de la situación, y por eso es muy importante esta conclusión, este riesgo residual, que después de haber planteado todas las medidas correctivas y preventivas, se mantiene un riesgo, por ejemplo, medio, en el caso de que aplique, y en el caso de que no siga sin poder bajar de alto, se va a tener que comunicar sí o sí, ¿no es cierto? ¿Cómo se comunica y a quiénes se comunica? Bueno, la metodología que se suele trabajar para comunicar a las que sería la alta dirección es obviamente siempre la revisión periódica. En el caso de algún proceso que se está validando, la comunicación en realidad va a ser no vamos a validar todavía este proceso, vamos a tener que volver a ir para atrás con algunos ítems, por ejemplo. Y esa es la forma que, bueno, uno tiene que comunicar. O sea, la idea es que la herramienta no quede solamente en el análisis y un cálculo de un riesgo residual, etcétera, sino que esa herramienta sirva tanto para las direcciones como los sectores involucrados para poder comunicar el riesgo que tenemos o que ya no se tiene o que hay que tener con estas consideraciones, porque muchas veces hay que hacer, las acciones son cambios edilicios, etcétera, que se necesitan aprobar, ¿no es cierto? Bueno, veamos un ejemplo real. En este caso está el de la construcción de un depósito. Hay millones, o sea, no sé si después quieren ver algún otro en particular, lo vemos, no hay problema. Un depósito es quizás lo que hoy es común a prácticamente todas las empresas o laboratorios que pueden estar acá presentes. Entonces, bueno, quizás es más fácil de ver. Si quieren ver alguno particular, después lo vemos, no hay problema. Así que, bueno, la idea es empezar
a laburar un poco con esto. La construcción de un nuevo depósito. Bueno, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos? ¿Qué pasa? Como yo les había dicho, ¿qué hacemos primero antes que ponernos a ponderar o clasificar los riesgos? Lo primero que hay que hacer es conocer, ¿no? Primero, ¿qué va a tener el depósito? ¿Qué tiene el depósito? ¿Qué va a almacenar el depósito? Si va a almacenar producto terminado o materia prima, si va a almacenar semilaborados, si va a necesitar un monitoreo de temperatura y humedad, si la temperatura es de cadena de frío. Bueno, todo eso tiene que ser una información, un conocimiento que se tiene que tener previo a esto, porque si no vamos a ponderar riesgos para todos lados y la idea es poder enfocarse realmente en lo importante. Así que bueno, entonces, ¿cuál es el alcance que yo le voy a dar a este análisis de riesgo? Nosotros podemos, como le habías dicho, podemos darle el alcance de la seguridad de las personas para ver en qué momento, por ejemplo, ¿no? Se puede evaluar en qué momento se usa casco o puntera o en qué momento, mirándolo más del ambiente de higiene y seguridad, podemos verlo del lado de calidad de producto, que quizás es el lado que ahora voy a ir enfocándonos, en el cual digo, ¿qué falla puede ocurrirle o qué problema puede tener este depósito que me afecte a la calidad de mi producto? Y cuando hablo de calidad de producto, hablo de, obviamente, la integridad de la afectación de la seguridad y la eficacia del producto. Eso como para ir encauzando, ¿no? Una vez que ya tengo mi alcance, tengo el ámbito en el cual yo lo voy a evaluar, planteo mis posibles fallas, ¿no? No sé si es porque no sé cuánta gente hay como para que tiren ideas, pero bueno, acá hay algunas ya un poco preseteadas, vamos a tomar algunas de ellas, si les ocurre alguna otra, Pau, me dirás, porque yo no leo el chat, pero dale, quedo atenta lo al chat. vemos. Dale. Entonces parte, acá, comento sí. que cuando uno tira la posible falla es un poco un brainstorming, es decir, bueno, todos los que conocemos el proceso nos juntamos a decir, ¿qué puede pasar? No es eso es la parte, digamos, menos sistemática. Tal cual. Esto es subjetivo y puede ser desde lo más grueso hasta lo más fino, porque imagínense que es predicción, son predicciones. Muchos por la experiencia de cada uno puede definirlas si son las más comunes, que quizás acá están establecidas esas, las más comunes o las que más suelen ocurrir, pero no necesariamente son las únicas y bueno, por eso es importante siempre la participación de más de un sector o más de una persona, porque la visión de una persona de calidad no va a ser la misma que la visión de una persona de mantenimiento o la visión de alguien de producción, por ejemplo. Bueno, acá, como para que vean un poco la pinta que tiene la herramienta, ¿no? O sea, también son recomendaciones, o sea, cada uno después lo plantea como le resulte cómodo. Siempre el fin es poder aprender de los procesos y poder detectar los riesgos. Van a tener una columna con la posible falla, ¿no? Siempre estamos hablando en predicción. ¿Qué es lo que genera esa falla? ¿Qué puede generar esa falla? Habíamos dicho que vos podés tener una posible falla, pero en realidad esa falla puede venir de varias causas y esas varias causas van a tener un tratamiento, cada una va a tener un tratamiento individual, ¿no es cierto? No es lo mismo que se te corte la luz, a que se te rompa el equipo de frío, a que te entre una persona y te rompa todo. O sea, son distintas causas, ¿no? El ámbito que habíamos hablado, porque vamos a enfocarnos específicamente en lo que es calidad de producto, y después en cada columna las ponderaciones que nosotros le vayamos a poner para poder calcular el RPN o el nivel o el riesgo que tiene, ¿no? Entonces, en este caso particular, se plantearon, enfocándonos en calidad de producto,
las posibles fallas que pueden tener un depósito. La primera, estamos hablando, acá aparentemente es un depósito que necesita control de temperatura, ¿no? Entonces, la primera que puede pasar es que, bueno, hay un desvío, una excursión de temperatura. Para arriba, para abajo, no lo sabemos. La otra posibilidad, que es lo que se puede ocurrir en un depósito, es que haya pérdida de la integridad o del packaging del producto o algo, que, bueno, que no sabemos, puede ocurrir por un montón de cosas, en el depósito. La otra que se me ocurre, que quizá no está acá, o no sé, es mix-up de los productos, ¿no? Los que están en cuarentena, los que están aprobados, etc. Después acá hay algunos ejemplos que son con otro ámbito, que ya no son de calidad de producto, sino enfocándose capaz que en la parte legal, por ejemplo, que es perder trazabilidad del producto expedido, que también igual puede ser un poco de calidad, digamos, o legal, que se pierda todo el producto por algún motivo. Bueno, entonces eso es más que nada para encauzar el análisis en un ámbito. Y después lo que vamos a hacer es ponderar, este es el método Quali que ahora se lo voy a explicar, ponderar el riesgo, ¿no? La ponderación también es algo subjetivo. Nosotros habíamos hablado de 1 al 9, ¿no? Puede ser del 1 al 9, puede ser del 1 al 20, puede ser del 1 al 5. Cuanto más cortos son esas ponderaciones, menos combinación de valores vas a tener, va a ser un poco más acotado el valor. Esperen que se me está descargando la compu. Y bueno, y acá hay una ponderación, ¿no es cierto? Dependiendo de la causa que genera ese desvío de temperatura, se hizo una ponderación de lo que es la probabilidad de ocurrencia, qué tan grave es que eso ocurra y la probabilidad de detección. Entonces, vamos uno por uno, en este caso, desvío de temperatura. ¿Qué puede generar que en un depósito haya un desvío de temperatura? A mí lo primero que se me ocurre es que se corta la luz. Se corta la luz, entonces el equipo eléctrico deja de funcionar, listo, se te va la temperatura. Otra cosa que puede ocurrir es que no tengas un sistema que regule la temperatura, por ejemplo, no sé, un aire acondicionado que no corte nunca, entonces la temperatura se va no hay un rango de temperatura establecido. Y bueno, y acá hay otras dos opciones, que falle el sistema de corte, que generalmente cuando tenés los depósitos que tienen control de temperatura, tienen un sistema, un set point de temperatura menor y mayor para que corte o inicie el equipo de frío, entonces, bueno, ahí falla. Y la otra opción es que, bueno, no sea homogénea la temperatura, entonces, bueno, la temperatura de un punto va a ser distinta a la de otro punto, entonces quizás en un punto más cálido vas a tener un desvío de temperatura superior a otro. Y acá nos aportan también que puede ser por un mal seteo del sistema de refrigeración, justamente. Totalmente, sí. Ese es otro, exactamente. No, bueno, podría ponerlo ahí abajo, pero sí, otro renglón. Sí, de última hora, si quieren, lo podemos ponderar, pero bueno. Entonces, se ponen las ponderaciones según, acá estamos hablando, habíamos dicho que del 1 al 9 eran las probabilidades de ocurrencia, la gravedad también era del 1 al 9, y las probabilidades de detección eran de 1 al 3, ¿no? O sea, 1 era poco detectable, altamente detectable, 3 era poco detectable, ¿no? Altamente detectable, no, sí, al revés, inversamente proporcional. Entonces, que se te vaya la temperatura porque se te corta la luz, te falla el equipo o no se está regulando la temperatura, era altamente grave porque, bueno, eso implicaba que en un rato todo tu producto que estaba ahí almacenado se te fuera de temperatura. Cuando la temperatura no es homogénea y la gravedad quizás no es tanta porque no estaríamos viendo afectado que es todo el depósito, sino son puntos específicos y generalmente
bueno, no desconozco cómo es este depósito, pero generalmente cuando uno inicia el depósito hace un mapeo de cuáles son las temperaturas altas, los puntos cálidos y los puntos fríos, y ahí no pondrías producto. Pero bueno, puede ocurrir entonces que cambie esos puntos cálidos y fríos durante ese tiempo, entonces la temperatura es media. La gravedad es baja o media, podríamos poner. Ahora, ¿qué probabilidad de ocurrencia puede tener que falle el sistema? Bueno, acá se puso subjetivamente valores, ¿no? Que eso lo van a evaluar ustedes cuando vean qué tiene tu depósito que pueda sustentar eso, ¿no? En este caso, no sé si este depósito está completo, tiene todo, no tiene nada para monitorearlo. Si quieren vemos el del corte de luz, que es como el que es común a todos. Y bueno, la verdad que la probabilidad de que se corte la luz, dependiendo de la zona donde estés, es medianamente probable. No es ni altamente probable, ni es muy bajo que ocurra. Entonces, bueno, un intermedio, 2. Bueno, una vez que se ponderan estos tres ítems que venimos hablando, se calcula el riesgo. Acuérdense que es la multiplicación de la probabilidad de ocurrencia, la gravedad y la probabilidad de detección. Y vamos a tener los valores de riesgo. Nosotros habíamos planteado un rango del 1 al 9. La combinación de un nivel de riesgo alto, que era 9, con una probabilidad de detección baja, que era del 1 al 3, 3, perdón, y un nivel de ocurrencia alto va a ser 9, el valor más alto va a ser 81 y el menor va a ser 1. Entonces, TAN 27, o el del corte de luz, TAN 36, como habíamos visto ahí, son valores que pertenecen a la escala que nosotros subjetivamente colocamos alta, ¿no es cierto? O sea que vamos a definir que todas estas posibles causas y este posible falla tiene un riesgo alto. O sea que es grave que ocurra, altamente probable que ocurra y tiene poca probabilidad de detección. Entonces, sí o sí a estos riesgos los vamos a tener que tratar con una acción para poder mitigar el riesgo, para poder resolver y bajar este riesgo y que el riesgo residual baje el nivel de riesgo de alto a medio o de medio a bajo en el caso de que se esté analizando. Y estas son algunas ideas que se incluyen para poder mitigar o disminuir estos riesgos. En el caso de corte de luz, es, por ejemplo, conectar al grupo electrógeno. Incorporar alarma al corte de luz, ¿no? Ahora vamos a ver esto, cómo puede bajar el riesgo, por un lado. En el caso del sistema de regulación, el sistema que está regulando la temperatura falla, es, por ejemplo, realizar un plan de mantenimiento preventivo para poder detectar justamente, primero mantener al sistema de regulación y segundo, si hay algo que está por fallar, también detectarlo. La otra es incorporar un monitoreo continuo, que es el que, bueno, generalmente siempre terminan colocando en este tipo de depósitos para poder también, justamente, detectar rápidamente algún tipo de falla. En el caso de las temperaturas no homogéneas en el depósito, es colocar las sondas de temperatura en esos puntos cálidos o fríos para que el equipo tome esos puntos para el set point. Y creo que el ejemplo que habían dado era que estaba mal seteado el equipo. Bueno, eso también se podría realizar con un mapeo térmico o algún tipo de plan de mantenimiento preventivo del equipo, ¿no? Entonces ahí vamos a volver a ponderar el riesgo, habiendo hecho estas acciones o planteando estas acciones para poder mitigar el riesgo, y se van a volver
a recalcular el riesgo para que nos quede un riesgo residual, ¿no? Que debería bajar. Eso lo vamos a evaluar cuando lo veamos. Como ven, la gravedad de los desvíos de temperatura no se movió. Sigue siendo una gravedad alta. Lo que se va moviendo, con lo que se va jugando, es con la probabilidad de que ocurra y con la probabilidad de que se detecte, ¿no es cierto? Que es lo que habíamos visto al principio, que era cuando yo no tengo nada que me pueda eliminar la fuente del riesgo, voy a tratar de aumentar la detectabilidad como para poder yo accionar rápidamente en estos casos, ¿no? Hay otros casos que son inaceptables, ¿no? O sea, que no se pueda mitigar el riesgo. Y bueno, y acá como verán, al incluir un sistema de regulación de temperatura, monitoreo de mantenimientos preventivos, estoy disminuyendo la probabilidad de ocurrencia, por ende, estoy disminuyendo mi riesgo. ¿Se ve? Y también, en algunos casos, como por ejemplo el monitoreo continuo, también además estoy aumentando mi probabilidad de detección. Entonces, disminuyo la probabilidad de ocurrencia, aumento mi probabilidad de detección, disminuyo mi riesgo. Entonces, pasé de tener un riesgo alto eso funcionaría más o menos como a un riesgo medio. ¿Se ve? Bueno, yo les había comentado que había otra forma de ponderar los riesgos, que en realidad es la misma herramienta, pero no tenía la probabilidad de detección incluida, porque más que nada se manejaba en una especie de cuadro de doble entrada, que se llamaba el método cualitativo, ¿no? En el cual yo no lo pondero con números, sino con una clasificación de alto, medio o bajo. Y básicamente lo que yo analizo es la probabilidad de ocurrencia o la gravedad, ¿no? La gravedad de la posible falla y qué tan fácilmente ocurra, qué facilidad tiene para ocurrir esta falla. Entonces, el método cualitativo básicamente lo que hace es, con este cuadro de ventaja que ahora lo vamos a ver, es hacer la unión entre la probabilidad de la ocurrencia y la gravedad, y dependiendo de cuál es esa unión, mi riesgo va a ser alto, medio o bajo. Básicamente son esas dos variables con las que estoy moviéndome. ¿Se pueden usar los dos? Sí, se pueden usar los dos. El tema es que no estamos manejándonos, quiero mostrar ese cuadrito, acá, no estamos manejándonos con la incorporación de la probabilidad de detectabilidad, que recuerden que en algunos tipos de riesgos era necesario porque nos podían llegar a disminuir el riesgo. ¿Cuándo se puede usar esto? Yo generalmente lo he utilizado para hacer algo más ágil, para analizar situaciones que sean más rápidas, que no sean no necesite que estén tan ponderadas o que, por ejemplo, puede ser un protocolo en los puntos de limpieza, de muestreo de limpieza, no sé, de algún área. O sea, entonces lo que voy a evaluar es, por ejemplo, la falla, ¿cuál va a ser? Que determinado punto esté poco limpio, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la gravedad de que ese punto esté poco limpio y la probabilidad de que el sanitizante no haya llegado a ese punto? Bueno, y dependiendo de si la probabilidad es baja y la gravedad de que ese punto esté poco limpio es baja, bueno, mi riesgo es bajo. Ahí ya no voy a muestrear. Y lo mismo con lo que es medio y alto. Por ejemplo, también se puede utilizar para, no sé, calificación de proveedores, o sea, un análisis de riesgo que sea un poco más ágil. También se puede usar para este tipo de situaciones, obviamente, pero bueno, eso también depende un poco de la comodidad de cada uno. Y este es el cuadrito que a nosotros nos sirve, que es el de doble entrada, en donde mi riesgo va a ser la intersección, ya no la multiplicación, entre la gravedad y la probabilidad de que ocurra la falla. Tenemos una pregunta
que, ahí te paso a leer, espera que la abra, dice, la reevaluación del riesgo se realiza posterior a las acciones o solo cuando se proponen. Está bueno hacerlo cuando se proponen para ver si va a ser suficiente. O sea, yo recomendaría después, obviamente, tenemos que verificarlo a lo largo del tiempo que se cumplan, pero sí está bueno que sea cuando se proponen para ya, o sea, justamente evaluar si tengo que hacer una iteración, como se dice, que es, si yo vuelvo propongo acciones, hago el análisis, la reevaluación, evalúo el riesgo residual y sigue siendo alto, tengo que volver a proponer acciones hasta que lo bajo. Sí, también nos va a servir, también, o sea, como que después igualmente van a volver con esto, quizás, por ejemplo, cuando son validaciones de procesos, muchas veces uno termina volviendo a este análisis de riesgo porque durante el proceso capaz que se determinan, la idea es que justamente tratemos de evaluar todas las posibilidades, pero bueno, muchas veces pasa de que tienes que volver para atrás y terminar redefiniendo quizás algún riesgo que consideraste que no era tan alto y termina siendo alto, que no suele ocurrir, pero bueno, puede ocurrir también. Bien. Bueno, rápidamente vamos a hacer un repaso sobre lo que se trata de la gestión de oportunidades, que es esto que es como un poco novedoso para lo que es industria del cuidado de la salud, pero que es interesante tener en cuenta. La gestión de oportunidades es la misma herramienta, es el mismo tipo de consideración, solo que cambiamos algunos conceptos. Lo que queremos ver es si existe una oportunidad, evaluar, analizar sistemáticamente si existe una oportunidad de generar una acción para cumplir objetivos de calidad, hacer una optimización del proceso, realizar una mejora, un nuevo proceso. Entonces, si querés pasamos a la siguiente, la herramienta es igual, lo que va a cambiar son las definiciones. En lugar de severidad, hablo de impacto, pero impacto como positivo, como qué magnitud tiene, qué impacto positivo, qué magnitud, cuán positivo es aplicar, abordar esa oportunidad. La probabilidad de ocurrencia, en lugar de probabilidad de ocurrencia, va a ser la probabilidad de abordarlo. ¿Qué quiere decir? Básicamente es cuán posible es que yo pueda realizar ese cambio. Entonces ahí voy a pensar, si tengo recursos disponibles, es un poco la relación de costo. Es como, esto sería, en un análisis simplificado, una evaluación de costo-beneficio. O sea, ¿cuál es el costo de oportunidad para poder abordar esa oportunidad? Y en vez de riesgo, justamente, de lo que hablamos es de viabilidad. O sea, cuán viable es realizar esa mejora. Esta es una forma muy simplificada, pero acá ya no hablamos de detectabilidad, sino que hablamos justamente de la viabilidad de abordar una determinada oportunidad. Y en este caso es al revés. O sea, si la viabilidad es alta, porque tiene un impacto positivo alto y y requiere una disponibilidad de recursos baja, voy a tener una viabilidad alta. Acá estamos viendo. Es básicamente algo muy sencillo, podemos seguir, pero lo que yo voy a establecer es muy útil para cuando yo tengo que hacer una evaluación de objetivos de calidad, por ejemplo, que es algo que hoy por ahí tanto no se está pidiendo a nivel normativo, pero sí está en la normativa. Yo tengo que establecer objetivos de calidad. Es para definir, yo tengo una lista de objetivos posibles. Bueno, ¿cuáles van a ser los que decido ponerme como objetivo de calidad para el próximo periodo? Bueno, aquellos que representen un impacto alto, un beneficio alto y yo tengo los recursos disponibles para hacerlo. Tal cual, como preguntan acá, ¿cuán posible es posible aplicar optimización de una línea? Exactamente. Es como un análisis de este estilo. Bueno, si yo quiero hacer una modificación, ¿cuál va a ser ese impacto positivo de la modificación? No sé, un aumento un aumento en la productividad de un X%, un 10% de aumento, que es un montón, ¿no? Un 10% de aumento en la probabilidad.
¿qué implica realizar ese cambio? ¿Qué recursos tengo que asignar? ¿Implica un cambio de máquina importante, un cambio de proveedor? Bueno, si tengo la posibilidad de abordarlo, esa es sobre la que me voy a enfocar. Sirve para laburos de mejora continua, equipos de mejora continua y demás. Exacto, acá dice, sería interesante relacionar esta herramienta con otras herramientas de calidad o en casos de control de cambio. Tal cual, en casos de control de cambio, en capas sería interesante, o sea, hoy estamos siempre con la visión de riesgo, pero a veces hacemos un capa, que es una acción de mejora correctiva y preventiva, pero podríamos perfectamente aplicarlo como posibles acciones de mejora. Eso es algo que se incorpora. Entonces está bueno. Y también nos ayudamos de las herramientas que mencioné rápidamente al principio, pero de estos gráficos de correlación, de los diagramas de Pareto, para saber sobre qué me conviene abordar para obtener que una variable se mueva. Bueno, continuamos ahora ya más rápidamente por el método siguiente. Como hoy lo que vi, Caro explicó muy bien, es la herramienta FEMEA. Y hay otra herramienta que es HACCP, que la realidad es que sabemos que en industria farma por ahí tanto no se usa más mucho en industria alimenticia, pero sin embargo, por lo menos en Argentina es la que está en la normativa. Acá me preguntan, en caso de una mejora, ejemplo, adquisición de un software, ¿cómo se analiza la probabilidad de abordarlo? La probabilidad de abordarlo tiene que ver con dos factores fundamentales, es eso que decíamos de la disponibilidad de recursos, es decir, el costo. Yo puedo establecer una escala, o sea, no depende tanto, no es necesario por ahí establecer una escala de valores, pero sí decir, bueno, tengo presupuesto para esto, existe presupuesto asignado y tengo los recursos para realizar la implementación. Si la respuesta es sí, la probabilidad de abordarlo es alta. Si la respuesta es, bueno, más o menos, por ahí tengo el recurso económico, pero no tengo el recurso humano, porque no tengo gente para que lo realice. Entonces, ese es el análisis que tengo que incorporar. Tengo los recursos, fundamentalmente, que me permitan abordarlo. ¿Existen proveedores calificables o aptos para ese sistema? ¿Existe cultura dentro de la organización para poder implementarlo? O sea, son varios aspectos en los que puedo hacer ese análisis de la probabilidad de abordar. Y obviamente el beneficio que me representaría la implementación del sistema, que puede ser desde un cumplimiento regulatorio, que puede ser un beneficio muy alto, un impacto muy alto, o puede ser desde la agilización de procesos de trabajo. Por eso es un análisis que es interesante también que se haga junto, como decía Caro, con la alta dirección, que es quien define la dirección de una organización, que es quien define justamente la asignación de los recursos. También puede servirles a ustedes para mostrar, mira, con tan pocos recursos podemos obtener todos estos beneficios, cuando quieran convencer. Bueno, ahora volviendo a HACCP, igual me pueden seguir haciendo consultas de lo que vaya surgiendo. Les comentaba que es una herramienta que se usa más en industria alimenticia, pero está descrita en la normativa para lo que es medicamentos. Es interesante, si bien tiene como puntos en contra que por ahí no es tan fácil de utilizar en una tabla como se hace con el FEMEA, que uno puede estandarizar un Excel y hacer que los cálculos se hagan solos, esta es como más es una herramienta distinta, pero bueno, igual es interesante de usar. Tiene estos 7 principios fundamentales, o sea, básicamente lo que hace es un análisis de peligros justamente muy parecido. Siempre cuando hablamos de análisis de riesgo estamos viendo qué puede pasar malo, cuáles son los peligros que pueden haber en determinado proceso. Y lo que me tengo que preguntar básicamente es, donde identifico un peligro, si existe algún punto de control, ya sea en ese momento o en algún momento posterior al proceso. Si yo digo, existe este peligro y no se focaliza más en los puntos de control, existe este peligro, no hay punto de control, bueno, podría ser necesario incorporarlo. Básicamente un poco lo que comentaba Carolina sobre el FEMEA, estas herramientas se pueden
combinar también. Yo podría hacer un análisis de riesgo tipo FEMEA, pero sin detectabilidad, o sea, donde solo hago una identificación rápida de los puntos que representan un riesgo mayor, y ahí aplicar FEME HACCP para ver si es necesario incorporar un punto de control o no. Sería una forma de relacionarla. Complicada, o sea, complicarse un poco, es más fácil usar la otra herramienta, pero se puede hacer. Así que, bueno, como toda herramienta tiene su proceso completo, pero estos son solo los principios. Ahora vamos a ver en la siguiente cuáles son los pasos del HACCP, que son muchos, pero bueno, parecen algunos por ahí un poco redundantes. Vamos al siguiente, ahí estamos. Bien, como ven, empieza con, vamos a ir definiendo, son 14 puntos los del HACCP, que parece un montón, pero no se asusten, o sea, no es que sea tan complicado. Son muy similares en cuanto a conceptos. Vamos a ir viendo rápidamente cada uno de ellos. Primero vamos a establecer el alcance. Bueno, ahí está como graficado con las definiciones, pero nos vamos a ir acercando. Como todo, o sea, ahí, a donde estoy, ahí estamos. Vamos a la siguiente, vamos al primer punto de alcance. Como vimos también para FEMEA, lo que tengo que hacer es definir justamente cuál va a ser, lo veo un poco chiquito, voy a pasar más adelante. Perdonen, hoy tuvimos todas las dificultades. Definir el alcance justamente, cuáles van a ser los tipos de peligro en los que me voy a enfocar, cuáles son los riesgos que se quieren evaluar. Esta etapa es igual a la primera etapa del FEMEA. El siguiente punto, bueno, establecer el equipo de trabajo. Si bien hablamos de la importancia de que sea un equipo multidisciplinario, en el caso de HACCP, para cumplir con el proceso como tal, tiene que establecerse formalmente ese equipo con los distintos puntos de vista. Después, obviamente, se debe de conocer en este caso, se basa en la calidad del producto, el HACCP, entonces tengo que conocer claramente las características de ese producto, o sea, cuáles son, no solo, obviamente, las especificaciones de calidad, cómo es su composición, cuáles son las variables que van a afectar a cada uno de esos aspectos. Cuando uno habla sobre calidad de producto, tiene especificaciones que son atributos de calidad, y las especificaciones lo que determinan son qué ensayos debo realizar para demostrar justamente esos atributos. Bueno, lo que te pide el HACCP es que además de conocer claramente cuáles son esos atributos de calidad, también conozcas cuáles son las variables que pueden afectar a cada uno de estos. También, obviamente, conocer completamente el proceso productivo. Bueno, se incluye la expectativa de uso del consumidor final, o sea, hay que tener esa perspectiva de para qué se utiliza el producto, no solo desde el atributo de calidad, o sea, ¿a qué me refiero? Cuando yo hago un análisis de un HACCP sobre la calidad de un producto, digo, bueno, ok, las especificaciones, pero a veces el público objetivo determina características que pueden ser importantes y que no sean parte de las especificaciones. ¿Por qué hablo de ejemplo geriátrico? Bueno, por ahí el prospecto con letra mínima no está establecida la especificación del tamaño de letra, pero puede ser algo que me resulte interesante evaluar. Bueno, lo que pide el HACCP es que haga un diagrama de flujo del proceso, o sea, un diagrama que era una de las herramientas que les comenté importantes dentro de las herramientas de soporte, que es una forma de realizar una esquematización del proceso. Hay reglas sobre cómo se arman los diagramas de flujo, pueden profundizar. Y un punto que está bueno, está bien, vamos a confirmar, que lo marca como paso a seguir, que es confirmar justamente ese proceso y las operaciones en vivo. O sea, es decir, yo armo mi diagrama de flujo, establezco todas las características del producto, los atributos de calidad del producto, los parámetros que le afectan,
Y lo que te plantea HACCP es que vayas efectivamente al punto, a la línea productiva y chequees que lo que está documentado es lo mismo que ves en la vida real, lo que sucede en la vida real. Los paso rápido estos porque los vamos a ver con el ejemplo. Bueno, de todos los peligros potenciales asociados a una etapa, lo que voy a hacer es justamente ver si existe una medida de control. Este es el punto crítico, es justamente el punto donde establezco si esto es un punto crítico o no. Después lo que hay que hacer es evaluar justamente si ese punto, qué severidad, qué gravedad puede tener una alteración o una falla en ese punto crítico de control. Vamos a ver con un ejemplo cómo eso lo podemos identificar. ¿Cómo puedo saber si es un punto crítico? Bueno, si este punto, hay algún parámetro que si sale mal, que si falla, alguna falla, representa un riesgo para la calidad, o sea, puede afectar la calidad del producto o un riesgo para la organización, si la respuesta es no, obviamente no es un punto crítico de control. Si la respuesta es sí, te dice, ¿y es probable que suceda? No, no es probable. Bueno, no es un punto crítico de control. Ahora, si la respuesta es sí, bueno, es un punto crítico de control. ¿Existe una medida? Si no existe, tengo que modificar el proceso, incluir lo mismo que veíamos para el FMEA. Es muy similar, solo que se hace al FMEA, solo que no lo sistematiza ni pondera. Una vez que identifico un punto crítico de control, tengo que tener claros cuáles son los límites y las especificaciones para cada uno de ellos. O sea, bueno, este punto ¿es un punto crítico de control? Sí. Bueno, ¿tengo que incorporar un punto de monitoreo? Sí. Ok, ¿cuál es la especificación, no? Por supuesto. Y bueno, lo que se dice es que tiene que existir un monitoreo. Una vez que yo establecí que ese es un punto crítico de control y que tiene un criterio de aceptación, tengo que establecer por procedimiento cómo lo voy a monitorear, con qué frecuencia lo voy a registrar, cómo si voy a hacer análisis de tendencias, cómo voy a hacer la recolección de los datos, cómo va a ser el muestreo, dejar establecido claramente. Bueno, en el caso que esto es algo que es muy particular, lo que me dice también HACCP es que para ese punto crítico de control tengo que establecer también qué acciones correctivas debería implementar en caso que ocurra un desvío. Esto es interesante porque es como un punto más allá de lo que vemos habitualmente. ¿Qué pasa si? Y obviamente documentar el análisis, cómo determiné el punto crítico de control, cómo determiné los límites. O sea, lo que se pide es obviamente tiene que quedar registrado todo lo relacionado con el proceso. Bueno, después lo que propone también es evaluar justamente, hacer esta revisión, es decir, revisar este plan HACCP, por así decirlo, todos los puntos, todo el análisis del proceso, los puntos críticos que identifiqué y demás, y verificar que esté implementado, que estén implementados los controles. Lo que se pide es que, o sea, si una organización implementa HACCP, es que se realice una verificación justamente del cumplimiento de ese plan, en el sentido de que yo establezco un plan de monitoreo y obviamente una retroalimentación continua. Que no lo hablamos para el FMEA, pero eso aplica para toda la gestión de riesgo. O sea, durante todo el ciclo de vida tengo que hacer una reevaluación de esos análisis realizados para ver si efectivamente corresponde, o sea, se encuentran bajo control las medidas y los puntos de riesgo que identifiqué. Pero veámoslo ahora sí con el ejemplo del depósito. Es el mismo depósito de antes, como para ver cómo sería aplicar el HACCP para identificar los puntos críticos del depósito. Bueno, obviamente me voy a saltear todas las partes formales de establecer el equipo de trabajo, el alcance, porque bueno, esto asumimos que ya lo hicimos, y voy a empezar con realizar el diagrama.
el diagrama del proceso justamente. Yo quiero ver el proceso de recepción, alta en el inventario, ubicación en posición, almacenamiento. Este es el proceso completo. Si me voy a focalizar en el almacenamiento, bueno, vamos a hacer este análisis justamente. Voy a ver si en este punto almacenamiento, de todos los peligros potenciales asociados a esta etapa, considerar alguna de las medidas de control para los peligros identificados. ¿Qué significa? Lo mismo, voy a hacer el mismo razonamiento, solo que con otra forma de documentación, es decir, bueno, en el almacenamiento pudiera existir un desvío de temperatura con causas de las distintas que vimos en el FMEA. Entonces, el mismo, o sea, tendría que identificar en esta etapa del proceso, tendría que identificar el mismo peligro, desvío de temperatura. Entonces, me voy a preguntar, bueno, ¿puede afectar la calidad del producto un desvío de temperatura? En este caso sí, porque dijimos que era temperatura ambiente, pero si era por fuera de temperatura, puede generar algún desvío. ¿Es probable que ocurra? Sí, porque lo mismo, que se corte la luz es probable, que falle, que exista una falla en el sistema de aire es probable, y demás. Entonces, es un punto crítico de control el desvío de temperatura. ¿Existe medida de control? Bueno, eso es lo que tengo que evaluar. Si existe una medida, si existen las medidas de control, tengo que establecer cuáles son, establecer los límites y mantenerlas bajo control. Y si no existe, tengo que implementarlas. Entonces, ahí es como, volvemos a eso, puedo definir que incorporo como punto de control el monitoreo continuo, o puedo definir como punto de control establecer el plan de mantenimiento preventivo y demás. El análisis es un poco más sencillo, o sea, es un análisis un poco más intuitivo. No es que pondero cada una de los distintos parámetros y demás, pero sí permite justamente hacer debería llegar a las mismas conclusiones. Bueno, acá les dejo un breve resumen de otros. Con respecto a esto del HACCP, al final es bastante más fácil de lo que uno piensa. Parece que es difícil, pero con un simple árbol de decisión lo resolvemos. Si alguien tiene alguna pregunta, lo vemos. Acá dejo algunos otros métodos que existen para el análisis de riesgo, con las ventajas y desventajas. Me voy a focalizar en los siguientes, HACCP y ANFE, que ya los vimos, pero me interesa ver, bueno, el APO, o análisis de peligro de operatividad, asumen el siguiente punto, el de la siguiente diapo. Asumen que, o sea, las situaciones de riesgo están causadas por desviaciones en el diseño. Entonces, lo que se hace es que se trabaja en el análisis de peligros desde el diseño. Es lo ideal, ¿no? Y lo que tiene es una metodología un poco distinta en la que se identifican nudos del proceso y palabras guía. Esa otra herramienta lo que hace es qué pasa si te permite en el proceso de diseño, a partir de las palabras guías, preguntarte qué pasa si es más la temperatura es más alta que o es menos que, es muy similar y se grafica cada una de estas palabras guías y operadores, se grafican de una forma particular como para identificarlos. Esto es introductorio, obviamente, pero para que tengamos idea. Control Bandy es una técnica que está muy buena, que se usa bastante también en seguridad y higiene, que lo que hace es establecer bandas de riesgo. Entonces, se usa mucho para los agentes químicos. ¿Vieron cuando dicen inflamable? Ese es un nivel de riesgo. Tóxico, no sé, produce tal, es como que yo lo que voy a hacer es todo peligro potencial que entre en una banda determinada de riesgo, que produzca una determinada consecuencia con una determinada gravedad, entra en esa banda. No estoy evaluando ni probabilidad de ocurrencia ni probabilidad de detección, son simplemente bandas de riesgo. Es interesante, se usa bastante.
Análisis preliminar de peligro también es un poco también hacer una evaluación previa de futuros peligros y de estimar la probabilidad de que ocurran para una actividad. En general lo que se hace es que se basa justamente mucho más en una estimación de probabilidad con datos históricos. Y bueno, las que ya habíamos visto, de análisis de modal de fallos y efectos, y HACCP. Esto para que les queden las definiciones, y para ir cerrando, que nos queda poquito tiempo, unos minutitos, un ejercicio que me gustaría que hagamos. Tenemos un caso de un proceso de fabricación de comprimidos con principios activos hormonales. Yo siempre digo que establecer los niveles de gravedad es el primer paso para gestionar el riesgo. Entonces, los invito a que pensemos cómo es que establecería como riesgo alto, medio o como una gravedad, mejor dicho, no riesgo. Porque después el riesgo lo vamos a calcular según la probabilidad de ocurrencia y la detección, pero la gravedad es el punto clave, que es la política de alguna manera de gestión de riesgos de la organización. Entonces, para este producto comprimido con principio activo hormonal, ¿qué severidad o gravedad establecería para cada uno de estos? Y esto es un ejemplo. Puede darse a debate o depende de la organización. Yo puedo decir que cualquier falta de eficacia o seguridad en el producto puede ser, para mí es riesgo alto, es de gravedad alta. Cualquier falla en el proceso, cualquier falla que pueda generar que tenga que realizar un reproceso es un riesgo medio, porque bueno, lo voy a reprocesar, pero no lo voy a tener que, o sea, no va a salir, no va a afectar la calidad final, puede implicar simplemente un proceso adicional, en los casos en que sea permitido el reproceso, y cualquier falla que produzca una reprogramación, es decir, que se ocurra con una falla en la materia prima, en la limpieza, identificó que es una severidad baja. No estoy viendo, acá veo la pregunta que dicen cuál es el peligro. No estoy todavía evaluando el peligro. Esto es el paso anterior. Después, cuando yo quiera analizar el proceso, por ejemplo, en el proceso de elaboración de un comprimido, puedo decir, bueno, primera etapa del proceso, pesada de materiales. El peligro está relacionado con, no sé, el peligro en esta etapa, en la etapa de pesada de materiales, puede ser que haya un error de pesada por distintas causas, porque anda mal la balanza, porque se equivocó el operador y demás. Pero lo que yo quiero, antes de saber eso, antes de saber cuál es el peligro puntual, quiero saber, bueno, si una falla X ocurre, la que sea, ¿qué impacto, qué le puede pasar al producto? Por ejemplo, para el caso que mencioné recién, en la etapa de pesada de materiales, si la falla es justamente un error de pesada, ¿qué peligro representa, qué gravedad tendría si el producto sale con un error de pesada? Para si quiere alguien ir contestando, podría ser que sea alta la gravedad, porque si el producto sale, o sea, ya acá es muy fácil pensar, bueno, no, pero yo voy a controlar, voy a hacer el control de dosis, bueno, pero entonces establezco que ese control de dosis es indispensable. Entonces, justamente esto es lo que quiero resaltar, antes de evaluar puntualmente el proceso o la posible falla, tener claro en cuanto a la calidad del producto, ¿qué es para mí una gravedad alta o una severidad alta? Para mí, cualquier falla en la eficacia o seguridad representa una falla que tiene una consecuencia grave o de gravedad o severidad alta. Si esa falla implica no una falta de eficacia o toxicidad, sino que implica que tenga que hacer algún reproceso, bueno, puedo establecer que eso tiene una gravedad media.
Existen distintas, cada uno, esta es la parte donde cada organización establece cuáles son sus riesgos aceptables o no. En el caso de la seguridad del operador, si nos paramos desde ese lado, habíamos dicho que era un producto hormonal, entonces sí existe un riesgo para el operador por exposición mayor a la dosis de seguridad. Puedo establecer que es una gravedad media si el evento es menor a la dosis de seguridad, o sea, hay una exposición, pero menor a la dosis máxima de seguridad, o es un evento que puede, una falla que puede ocurrir, pero que no representa exposición del operador. Lo mismo para medio ambiente, o sea, puedo decir o el ambiente, mejor dicho. Puedo considerar que para mí una falla que si sucede produce como consecuencia el vertido en un drenaje de altas dosis que pueden afectar a toda la población, representan una gravedad alta. En cambio, si representa un vertido en drenajes, pero dosis muy bajas, mínimas, bueno, puedo decir que eso para mí es de gravedad media, y si es algún evento o falla que no afecta, no hay vertido en drenajes, puede ser un evento que puedo contener dentro del ámbito productivo, puedo decir que la gravedad de que eso ocurra es bajo. ¿Se entiende? O sea, lo importante no es que esto es solo a modo de ejercicio y de guía, pero esto sí es importante que se haga antes de empezar el análisis de riesgo. Porque una vez que empiezo el análisis de riesgo, o sea, yo lo que tengo que hacer es al revés, es ubicar la consecuencia de la falla en este rango, en alguno de estos cuadraditos, por así decirlo, que acá no se ven como cuadrados. Por eso también queda de guía, que les va a quedar en el material, el que vi al principio, que mostró Carolina, que tenía para las distintas áreas de afectación también posibles formas de cuantificar o de determinar el nivel de gravedad. Después, con estos niveles de gravedad ya establecidos, puedo definir si quiero hacer ponderación, asignar valores numéricos, o si quiero utilizarlo incluso para el HACCP para definir si es punto crítico de control o no. Lo puedo usar. Yo veo que preguntan, ¿no? Que la toxicidad no estaría relacionada con la seguridad del operador también. En este caso está visto, aclaro, está visto solo desde el punto de vista de paciente, o sea, calidad del producto, seguridad de los pacientes. La parte de exposición del operador estaba justo en el renglón de abajo. Bien. Bueno, llegamos hasta acá. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o algo que no vaya de esto? Que ya estamos en tiempo, pero bueno, los invito obviamente a que cualquier duda que pueda haber quedado de hoy, aparte de que van a poder ver el video en caso que requieran, los invito también a que nos puedan escribir por mail cualquier duda adicional, que nosotros estamos súper dispuestos Sí, buenísimo, súper dispuestos a responderlo. Si querés, Caro, pasá a la siguiente, que tenemos, así les dejamos el mail de PAC. Bueno, obviamente queda también con el material toda la bibliografía que fuimos tomando para este contenido, que siempre está bueno ir a las bases a buscar, pero bueno, la idea era también enfocarnos un poco en el ejemplo de implementación, porque las guías no tienen eso de cómo aplicarlo, tienen toda la parte más teórica. Muchas gracias. Bueno, veo que no hay dudas. Excelente. Seguro después de un rato surjan. Les pedimos 1000 disculpas por los problemas técnicos. La verdad que es la primera vez que nos pasa así que todos nos quedamos sin internet, pero bueno, por suerte también nuestras medidas de contención mínimamente funcionaron. Es para podemos hacer como ejercicio el análisis de riesgo de dar una presentación y que se te corte el wifi. Teníamos tres contenciones. 3 contenciones y aún así tuvimos, pero terrible. Bueno, muchas gracias entonces a todos por sumarse. CONICET nos corta así que bueno, si se nos corta,
Les agradecemos un montón por participar, te agradecemos, Caro, muchísimo también por, voy a prender la cámara, así del teléfono, así saludamos, ahí. Muchísimas gracias, Caro, también por tu presentación súper clara. Yo siempre que voy a 20 por hora, la verdad me encanta que cuando la paciencia con la que explicando el paso a paso. Que era un poco la idea también de que se entienda bien la herramienta y bueno, obviamente hay muchísimos ejemplos en los que se puede aplicar y mucha variabilidad de conceptos, pero bueno, siempre es más fácil tomar de algo premasticado y después cada uno, por supuesto, puede utilizarla de la mejor manera que le parezca. Totalmente. Las dudas vienen cuando se hace el análisis en sí, pero bueno, el 90% está hecho cuando ya está establecido el análisis de riesgo, así que... Tal cual. Y lo mejor siempre es exacto, sentar una base y hacerlo y testear los resultados con la realidad. O sea, con lo que realmente la organización está dispuesta o no a asumir como riesgos o a los controles que está dispuesto a realizar. O sea, eso sí es importante. Bueno. Cualquier duda estamos en contacto. Buenísimo. Sí, y los invitamos también a que si les interesa para el próximo módulo de PAC, de bancos biológicos, de gestión de bancos, pueden mandar las consultas también a PAC 2023. Muchas gracias a todos. Gracias.